Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 111 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado en la página web alvarocedeno.com titulado Los medios se me olvidó el nombre, medios de información formación. medios de información, exactamente. Uh-huh. Perdón, se llama medios informativos. Informativos, sí. Informativos, Uh-huh. exacto. Que ahí en Sí. esa palabra hay como tres términos, ¿verdad? Está el de informar, está el de formar Uh-huh. y está el de Uh-huh. no formar. Uh-huh. Ok, quiero, aparte de saludarte, preguntarte, ¿cómo diseñarías un medio de prensa si tuviera la posibilidad de diseñarlo hoy? Yo mucho tiempo soñé con que hubiera una prensa de muchísimo acceso de parte de los que quisieran participar y tal. Luego me encontré con que en la historia costarricense había habido unos primeros medios que eran manuscritos, ¿verdad? La gente escribía un periodiquito y lo ponía ahí. En el colegio hacíamos, yo era muy buen mecanógrafo y hacía unos papeles y los circulaba, ¿verdad? Con cartelera cinematográfica y todo. Yo creo que eso era lo que más se leía, la cartelera cinematográfica, porque era una forma de hacer ironía y tal y cual, ¿verdad? Eran los tiempos en que los periódicos publicaban cartelera cinematográfica, ¿verdad? Bien, ¿cómo diseñaría un medio de prensa ahora? A mí me dio mucha ilusión cuando empezaron a aparecer los blogs, ¿verdad? Me parece que los blogs son una manera de abrir muchísimo la participación de los que publican, ¿verdad? Luego ya vino la inundación de blogs y entonces ya no tiene uno tiempo de leer todos los blogs que quiere, pero ha habido otras cosas que son bien interesantes. Yo sé que tú, por ejemplo, a ti, por ejemplo, te gusta mucho, ¿cómo se llama? La que tiene un límite de, de palabras. Twitter. Twitter, el tweet, ¿verdad? A mí el tweet también me parece bien interesante, ¿verdad? Claro, con esto voy a empezar con el tema del artículo de la semana entrante, que es que cuál es la responsabilidad de los que producimos contenidos para que sean vistos por ahí. Creo que debe haber una cierta curatela, quiero decir, un cierto cuidado editorial de las cosas que se publican, ¿verdad? Entonces, en eso me parece que los medios formales de comunicación, como los periódicos, los noticieros televisivos o radiofónicos, tienen esa curatela, ese cuidado de un editor, ¿verdad? Porque yo siento que lo que un medio de comunicación no puede ser es simplemente un receptáculo donde mucha gente o poca gente ponga lo que se le ocurre. Creo que eso debe ser reflexionado, curado y tal. Bueno, la función que hace el director de un periódico, la función que hace el editor de un periódico, me parece que es importante. Y te voy a decir por qué me parece que es importante. Porque a pesar de que todos los habitantes y los ciudadanos particularmente tenemos libertad y somos seres racionales, a mí me parece que es importante que de alguna manera lo que recibamos tenga, ya lo dije muchas veces, tenga el cuidado de alguien que lo haya visto, eh,
colocado, presentado de una determinada manera, ¿verdad? Tú puedes decir un exabrupto con forma de exabrupto o lo puedes decir en forma de intervención en una polémica, ¿verdad? No queremos que los medios estén llenos de exabruptos y para eso tiene que haber algún filtro. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber algún filtro? Alguien muy liberal podría decir, no, a mí échenme las cosas como las quieran decir y en la forma y con el contenido en que lo quieran decir. Pero cuando yo me pongo a ver la población que ve los medios sociales de comunicación, creo que hay unas personas que son más capaces de hacer el filtraje, de hacer el tamizado que otras. O sea, que desde el punto de vista de el consumo de falsedades, del consumo de artículos con música de fondo violenta, etcétera, no todos los ciudadanos estamos en la misma capacidad de hacer el filtraje. Y entonces, que el medio lo haga, me parece que es una contribución social, punto. Muy interesante. Ese era el saludo. ¿Verdad? Yo quería... le, le pidieron a Julián Marías, que había sido alumno de Ortega y Gasset, tomó el libro que se llama, creo que Historia de las Ideas Filosóficas, no me acuerdo ahora cómo se llama el libro de Julián Marías, y le pidió a Ortega y Gasset que le hicieron prólogo. Y entonces, como don José pasaba tiempo y no le entregaba el prólogo, Julián Marías, con toda parsimonia, le habló para decirle cómo iba lo del prólogo. Y le dijo, mire, no se lo ha entregado. Es que fíjese que tiene 40 páginas y creo que va a llegar a 80. Sí, muy bien. Bueno, lo que quería nada más era como poner en contexto la conversación a partir de lo que es el artículo que vamos a compartir hoy, a conversar hoy, ¿verdad? Y es sobre el papel que juegan los medios de prensa, los medios de comunicación colectiva en realidad, y ese papel que tienen en las democracias. Eso creo que hay que subrayarlo, ¿verdad? Claro, Es diferente el papel que tienen los medios de prensa en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua o en China o en claro, Corea del Norte, claro. que Muy bien. o en Rusia, ¿verdad? Que Sí. los que esperaríamos que tuvieran acá. Y entonces nos formulamos las preguntas respecto a si informar es algo que se puede hacer de cualquier manera o si hay límites a esas formas de comunicar información. Eh, si uno podría elaborar y compartir narrativas neutrales, ¿verdad? Sin sesgo. Es una pregunta interesante. Y la otra es si el propósito de informar necesariamente es el de influir. Y creo que esas preguntas dejan espacio para que conversemos bastante al respecto. Yo sí tenía una reflexión sobre lo que decías hace un rato, porque recuerdo que hace unos años, bueno, vamos a ver, aquí ha habido muchos medios de prensa. Yo siento que el medio, no estoy seguro, pero creo que el medio de prensa más antiguo que hay en Costa Rica todavía en circulación es La Nación, ¿verdad? Que existe desde Sí. 1949 y ha Ujú. sido muy influyente. Y creo que tú y yo hemos tenido esta conversación varias veces fuera de cámaras y micrófonos respecto al papel tan preponderante que ha tenido la nación en permitirle a la ciudadanía costarricense ubicarse en un contexto global. La nación ha sido siempre muy, muy buena en eso, ¿verdad? En ayudarnos a entender eh, a dónde se mueven, hacia dónde se mueve la geopolítica del mundo. Y lo recuerdo de niño, leer La Nación y ubicarme en el mapamundi, ¿verdad? Eso creo que esa es una función, incluso diría que es un subproducto del medio de comunicación, ¿verdad? No necesariamente se refiere eso a, al adoctrinamiento ideológico, ni se refiere a la venta de un producto
comercial, porque son empresas comerciales a fin de cuentas, sino que es un subproducto que en un niño como yo tuvo un efecto educativo, ¿verdad? De geográfico, geopolítico y demás. Eh, y recuerdo que hace unos 20 años, tal vez, no puedo precisar exactamente cuándo, empecé a percibir que había muchísima gente que no leía La Nación, sino que leía otros medios, y algunos de esos medios compartían una información que a mí nunca me resultó atractiva, nunca me resultó atractiva porque no me parecía edificante. Y de nuevo, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de estilo y de forma de comunicarse, ¿verdad? Y no solo comunicación textual, sino también comunicación a través de imágenes, que eso dice Claro. mucho también, ¿verdad? Ujú. Eh, y hoy vivimos, entonces, bueno, claro, esos medios de prensa de mayor difusión transmiten unas ideas y un entendimiento del mundo que es diferente al que recibía yo como adolescente o adulto joven leyendo La Nación. Pero hoy en día, que las redes sociales han democratizado el acceso a la información, de cualquier persona que tiene un teléfono inteligente puede instalar la aplicación de Facebook y ahí puede seguir a cualquier persona. Eh, y, y entonces hemos llegado a un punto en el cual ya no es que la persona lectora está pagando para leer prensa, sino que el que crea la información está pagando para que le llegue a sus lectores. Entonces yo puedo hoy, con las herramientas actuales, tener un blog o una página en Facebook y publicar contenido 3 veces al día o las veces que quiera y pagar un dinero que no es excesivo, ¿verdad? Dependiendo de los intereses que yo tenga, pues no es nada, la verdad, para que llegue a 100,000 personas o a 1 millón de personas. Y le llegue no quiere decir que lo va a leer, pero a punta de llegarle, la gente va a decir, y esta persona quién es? ¿Y estas ideas qué son? ¿Y estas fotos qué dicen? Y empiezo a convertirme en lo que se denomina hoy un influenciador, ¿verdad? Y un Ujú. influenciador porque la gente empieza a pensar como yo, sin pagar por consumir mi información, más bien al revés, yo le estoy pagando por consumir mi información. ¿Con qué fines? De ahí pues no sé, pero múltiples fines. Puede ser que yo tenga fines político-electorales, o que tenga fines comerciales, o que tenga fines ideológicos y que esté impulsando un proyecto de ley, por ejemplo, y quiero que la gente Ujú. piense de determinada manera. Entonces Claro. hemos llegado a un punto en el cual la información es fluida y volátil a la vez, porque yo puedo en una misma sesión en Facebook encontrarme dos puntos de vista diametralmente opuestos sobre un mismo tema. Y eso no deja de tener cierta riqueza, pero no deja de ser preocupante también, porque habrá quienes lean solo una de las dos versiones y difícilmente podríamos suponer que solo una de esas dos versiones posee toda la veracidad respecto a la información que comunica. Sí, muy bien. Creo que estamos, así como dices, en una situación de mucha fluidez, que a veces esa alta fluidez casi es caótica, ¿verdad? Siempre, si tú tienes confianza en un medio, ¿verdad? En la forma como el medio presenta las cosas y tal, tú cuando lees el editorial, lo lees eh, sin levantar muchas barreras. Si tú lees un medio en el cual el cuidado que hay por lo que se publica no es de tan esmerado, pues entonces lees el editorial un poco como quien camina por terreno espinoso, ¿verdad? Y claro, la gente tiene eh, que poder lograr hacer eso, ¿verdad? Es posible, mira, ya lo hemos comentado aquí. Yo viví en una dictadura, viví en la dictadura de Franco, y mis compañeros sabían leer el periódico mejor que como yo lo leía, desde que eran niños, posiblemente sus padres y abuelos los habían enseñado a leer el periódico. Yo lo leía
como se lee aquí un periódico, no estás en guardia, como se lee un periódico serio, ¿verdad? No estás en guardia. Ellos leían entre líneas, completaban las noticias y tal y cual, ¿verdad? Es, esto lleva al tema de si la información que estás recibiendo es una información neutral. Cuando me preguntas cómo debería ser un buen medio de comunicación colectiva, no te decía, pero aquí hay un rasgo que me parece a mí, la información tiene que ser neutral. Yo sé que es casi imposible que sea neutral, porque a mí no me parece indebido que un medio de prensa o un medio de comunicación tenga una posición ideológica o política. Me parece razonable y entonces uno tiene que saber cuál es esa posición política y el medio debería hacerla explícita. Decir, vea, yo soy de derechas o yo soy de izquierda. Bueno, ya no hay de eso, ¿verdad? No hay tanto. Pero, no sé, aquí las posiciones ideológicas, yo me acuerdo cuando tomaban la República, hace muchos años, yo no me acuerdo, en los 50, tomaban la República y ya sabías que era un medio liberacionista. Y tomabas La Nación y ya sabías que era todo lo contrario, porque había liberacionismo y todo lo contrario, ¿verdad? Ok. Sí, había comunismo, pero entonces liberacionismo, comunismo y todo lo contrario. Ok, entonces ya sabías, ¿verdad? ¿Qué venía de ahí? Ok. La información es muy difícil que sea neutral, pero ese debería ser un ideal del medio de comunicación, que la información sea neutral, ¿verdad? Creo que una de las metas que tiene que tener un medio de comunicación es ser formativo. Ser formativo, ¿qué quiere decir? Ideologizar, no. Quiere decir capacitar a las personas para que reciban la información de manera que puedan cada uno irse formando, ¿verdad? Creo que esas dos cosas me gustarían muchísimo de un medio de comunicación social, ¿verdad? Muy interesante. Sí, sería fabuloso que, que los medios de comunicación fueran un recurso educativo, Claro. Ujú, ¿verdad? ujú, Y que entonces uno pudiera aprender un día una lección de matemáticas y otro día una lección de historia como parte del ejercicio de compartir información, ¿verdad? Creo que hay diferentes maneras de diseñar esa información. Yo puedo claro. compartir una información relacionada con la guerra en Ucrania de manera tal que la gente aprenda de geografía o de Sí. manera tal que la gente aprenda de limitación de recursos, que aprenda de economía, ¿verdad? Ujú, ujú, Em, claro. sí, creo que eso tiene mucho que ver con el diseño de las narrativas y honestamente no sé cómo funciona el periodismo, no sé cómo es que se diseñan narrativas. Yo sí sé que se escoge cuidadosamente el título y se escogen cuidadosamente los primeros 2 o 3 párrafos, pero no sé cómo se diseña, cómo se tendría que diseñar para que cumpliera esa función de comunicación, pero también una función educativa. Lo otro referido a la neutralidad, y creo que hoy en día tenemos suficientes herramientas digitales como para hacer una revisión fáctica de lo que se comunica, ¿verdad? Y validar si lo que se comunica está basado en evidencias, casi como aspirar a que la comunicación fuera científica, ¿verdad? Sin ser Ajá. aburrida, y con esto no quiero echarme un pleito con los científicos, pero sí la ciencia tiene un gran desafío comunicando el conocimiento que descubre, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero, por ejemplo, siempre me gusta citar a la NASA, que la NASA ha hecho de la exploración espacial algo tan atractivo que tú ves una noticia sobre algún descubrimiento espacial y la lees porque es muy atractivo, ¿verdad? Pero creo que el atractivo tiene mucho que ver con cómo esa única institución, la NASA, a lo largo de 50 años y un poco más, ha comunicado
el avance por esa frontera espacial y bueno, obviamente que esto ha informado a la ciencia ficción y demás. Pero creo que uno podría tratar de aspirar a que su comunicación fuera como la de la NASA, que es informativa, que es envolvente, que es atractiva, que uno quiere darle seguimiento, literalmente es el mecanismo ideal de enganche para un medio de prensa. Yo quiero que consuman mi información y la NASA logra, mira, las cuentas que la NASA tiene, porque tienen múltiples cuentas en Instagram, en redes sociales, en Facebook, en Twitter. La NASA tiene, por ejemplo, una cuenta en Instagram sobre un satélite que está viajando hacia Mercurio que se llama Bepi. Y Una sonda o un satélite, una sonda debe ser. es una sonda, es una Sí, sonda robótica además, porque sí. tiene 3 diferentes módulos que tienen funciones diferentes y que son totalmente robotizados y automatizados. Esa sonda va a llegar a Mercurio, me parece que dentro de 4 años. Y la sonda misma, con su inteligencia artificial, envía mensajes que se publican en una cuenta que tiene en Instagram. Entonces te va dando datos de por dónde va, de qué ve, de qué velocidad tiene, de cómo funcionan sus sistemas y te va educando en el proceso y es una máquina que te está dando información, pero es una información apegada A a los los datos hechos. y a la evidencia científica, ¿verdad? Sí. Eso creo que Qué es la interesante. aspiración. Claro, 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 ¿verdad? Porque sí, yo siento que la información tiene que ser neutral y que para que sea neutral tiene que ser apegada a los hechos y eh, procesar los hechos, lo estás diciendo de manera bien interesante, debería procesar los hechos con reglas conceptuales como las de la ciencia. Lo que ocurre es que los hechos no todos son susceptibles de ser procesados con instrumentos conceptuales como los de la ciencia, ¿verdad? Vamos a ver, eh, la desocupación en Costa Rica, que es un dato. Puedes decir, vamos a procesarla según la ciencia económica, ¿verdad? Y entonces la ciencia económica lo que te va a decir es muy poquito, ¿verdad? Porque si es ciencia es cautelosa. Pero de ahí en adelante viene toda la interpretación de si había que tomar unas medidas monetarias para reducir la desocupación, si la desocupación está causada o no por problemas de educación para la educación de la mano de obra, si está causada por la legislación laboral que le impone ahí unas cargas a los que contratan trabajadores y tal, ya esos son terreno de juicio. Pero fíjate que yo pienso que se puede hacer juicios haciendo un esfuerzo de mucha objetividad y haciendo un esfuerzo de mucha neutralidad, aunque no se están haciendo juicios científicos, ¿verdad? Se podían, por ejemplo, reflexionar sobre todas las posibles causas de la desocupación en Costa Rica y ahí te metes en terrenos que son ideológicos, pero qué interesante sería que cuando estés entrando en un terreno ideológico, tú mismo enciendas una luz y digas, ojo, esto no es ciencia, ¿verdad? Y esto no son datos objetivos, este es nuestro terreno ideológico. Bueno, que los periódicos escritos principalmente lo han resuelto con la creación del editorial, ¿verdad? Eh, yo recuerdo épocas en que uno leía un periódico, cogía la primera página y decía, mira, el periódico tal editorializando en primera página. No se vale editorializar en primera página. Los periódicos tienen que editorializar en el editorial, porque ahí es donde está la opinión del periódico, lo que sea que significa la opinión del periódico, de la empresa, de los dueños, de los dirigentes, del sindicato de periodistas que lo maneja, etc. Ahí está la opinión del periódico. Y no se vale poner opiniones
en primera página. O sea, eso se llama editorializar en primera página y está tachado como no buen periodismo, ¿verdad? Interesante. Realmente es una industria de la que conozco poquísimo. Estaba pensando en dos cosas. Primero, en el rigor. Cuando estás hablando de la aspiración por información neutral, me parece que ese rigor lo vemos, por ejemplo, en, en, en el derecho, ¿verdad? Eh, eh, en el litigio hay dos conceptos distintos. Uno es el de verdad, el de la verdad real y otro es el de la verdad Ajá, material. La ajá, verdad real es lo que sucedió y la verdad material es lo que se puede demostrar. Entonces, los abogados litigantes rigurosos procuran eh, demostrar la verdad real a través de la verdad material y esa es una destreza, más que una profesión es una destreza, yo creo, ¿verdad? Porque hay que ser sobrio, hay que ser meticuloso, hay que ser metódico, eh, hay que ser paciente, ¿verdad? No hay que dejarse tentar además por las pasiones de información que parece que calza, pero bueno, si no tenemos la prueba, por eso se dice que el derecho es ciencia, ¿verdad? Y lo otro es que ese rigor siento que también se manifiesta en la diplomacia, donde pues una persona que está ejerciendo un cargo diplomático no puede decir lo que le da la gana, porque está representando el criterio de un Estado y de un gobierno. Y entonces, pues no solo tiene que tener mucha cautela en lo que dice, sino que para algunos casos, pues tiene que pedir instrucciones, ¿verdad? De qué decir, cuál es el abordaje de un tema en particular, sobre todo si es un tema delicado, si es un tema del cual se está discutiendo en un entorno multilateral. em, y eso creo que es diferente a editorializar. Editorializar es lo que hacemos todos en redes sociales cuando damos nuestra opinión, ¿verdad? Somos editorialistas de nuestro propio museo informativo personal que curamos, ¿verdad? Somos curadores de nuestras plataformas en redes sociales y como curadores parte de lo que hacemos es editorializar. Incluso si compartimos una foto, aunque no tengan leyenda, esa foto es es un criterio subjetivo nuestro, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, me parece que uno también podría hacer un esfuerzo por destacar argumentos a favor y en contra de un mismo tema. Creo que eso es difícil. Para una misma persona hacerlo, ¿verdad? Se requiere como otro tipo de rigor, un rigor de facilitación, un rigor de neutralidad, un rigor de imparcialidad, un rigor investigativo para tratar de indagar qué dice una parte y qué dice otra. Y la verdad es que siento que si ese fuera uno de los axiomas del periodismo, quizás el periodismo mismo nos encaminaría en la transformación de conflictos, porque entonces sería bastante más evidente para el público a dónde es que está la verdadera contienda, a dónde es que está la verdadera contradicción o incompatibilidad entre unos argumentos y otros, ¿verdad? Estás mudo. yo me he planteado cosas como estas. Vamos a ver. Eh, el periódico, un periódico puede tener un mensaje, dije antes, un mensaje ideológico o formativo que quiera transmitir. Y me pregunto, ¿se vale, por ejemplo, que para transmitir ese mensaje yo utilice un lenguaje chabacano en todo el periódico? Me parece que no se vale, porque me parece que el lenguaje chabacano, de una cierta manera, eh, destruye, descompone. Y entonces, ahí hay una cuestión ética que me parece que una empresa de comunicación colectiva debería plantearse. Si yo podría usar un lenguaje chabacano para sacar adelante estas información que quiero difundir o esta
ideología que quiero difundir. Me parece que eso yo lo tengo resuelto. ¿Sí? Yo no aceptaría el lenguaje chabacano en un medio de comunicación colectiva. Pero empieza uno a refinar y entonces hay esta pregunta. ¿Se vale transformar el lenguaje que naturalmente usarías en un lenguaje altamente comprensible para tener más difusión, para tener más lectores o para tener más escuchas? Esa es una pregunta eh, eh, que uno se hace cuando escribe un blog, ¿verdad? Bueno, esto que escribí es comprensible o está de difícil comprensión, ¿verdad? A mí a veces alguien, sobre este artículo de medios informativos, me escribió un lector y me dijo, está muy difícil ese artículo, tarara, y me hizo un comentario. Hombre, puede ser. Ahora, difícil no quiere decir lo mismo que lenguaje comprensible. Yo creo que el lenguaje debería ser comprensible, pero también me he planteado lo siguiente. Fíjate que si vamos utilizando el lenguaje que usa la mayoría, hay un lenguaje que va a ir quedando en desuso. Y de esa forma le estamos haciendo un mal servicio al, a la lengua, le estamos haciendo un mal servicio al castellano, porque los que inventaron el lenguaje que resulta de difícil comprensión porque es de escasa circulación, los que inventaron esas palabras, esos giros, etcétera, lo hicieron tratando de lograr mayores significados, ¿verdad? Cuando tú, ay, no sé, en vez de decir lindo, dices conmovedor, pues a mí me parece que conmovedor es un refinamiento sobre lindo. Lindo es un conejito, lindo es un caramelo, lindo es un atardecer, pero conmovedor tal vez es un poema, conmovedor tal vez es un encuentro. Y entonces cambiar conmovedor por lindo me parece que es no solamente empobrecer el lenguaje, sino de una cierta manera deshacer la tarea de quienes pasaron de lindo a conmovedor, dando un salto enriquecedor del lenguaje. Bueno, creo que en parte a eso me refería cuando hablaba del diseño de narrativas, ¿verdad? Cómo se escogen las palabras en función a lo que se quiere comunicar y al potencial narrativo que tengan. Ah, Sin caer en ninguno de dos vicios, por lo menos dos. Uno es el de la ineficacia narrativa, ¿verdad? Utilizar excesivas palabras que no sí, aportan al mensaje. Y otro vicio que es de usar palabras que nadie entiende, sí. porque si uno usa un montón de palabras que nadie entiende, pues nadie entiende. Y lo que uno quiere es exactamente lo contrario, ¿verdad? Que ser lo más llano posible en la manera de comunicarnos. En eso creo que Da Vinci nos da pistas, ¿verdad? Que hablaba de la simplicidad sofisticada. Uno puede decir cosas muy elaboradas, de muchísimo potencial, que son ideas contundentes, pero comunicarlas de una manera sencilla. Y eso requiere diseño. Vamos a ver, cuando digo que requiere diseño, lo que quiero decir es que requiere que uno haga un borrador y que después lo revise y lo revise y lo revise. Decía García Márquez, algo me gusta mucho de García Márquez, que decía que él solo escribía una página al día. Me dice, wow, un premio Nobel de literatura que escribía solo una página al día. Me dice, yo escribía la página y duraba, no sé, media hora escribiendo la página y después pasaba el resto del día editándola, ¿verdad? Y entonces en la edición es donde está el verdadero valor en el diseño de lo que uno quiere decir.
yo puedo hacer un apunte en un cuaderno. Y ese apunte en el cuaderno es casi que una asociación libre, ¿verdad? Claro, Y luego claro. transcribo esa afirmación o esa asociación libre a, un, a una pantalla digital y entonces le voy viendo que la verdad es que no es tan impactante como cuando lo escribí o le hace falta elementos o tal vez debería de ordenar un párrafo para arriba y otro para abajo. Y ahí uno va trabajando y puliendo el mensaje hasta que le queda como le quiera quedar. Ahora hablabas hace un rato del Twitter. A mí me gusta mucho el Twitter por varias razones. Una de ellas es que es reconocida como la fuente de información, la fuente de noticias más rápida del mundo, ¿verdad? Ahí se puede viralizar algo que está sucediendo en este momento en cuestión de segundos. Entonces te enteras de eso, ¿verdad? Em, pero otra razón por la que me gusta Twitter es porque tiene un constreñimiento bastante rígido respecto a la cantidad de caracteres que uno puede aportar en un mensaje. Entonces yo puedo en un mensaje poner una referencia personal y agregarle un enlace a otra cosa, digamos, un enlace a un blog, y entonces ahí amplío en el blog. Entonces, en lo que quiero escribir en ese mensaje, quiero aprovechar el espacio, ¿verdad? Eh, para vender lo que está en el link para que la gente haga clic y vaya al link. Eso es como mercadeo digital eh, 101, ¿verdad? La primera clase de mercadeo digital. Pero eh, quienes no tenemos muchos links que compartir, eh, y tampoco es como que le damos mucho uso a la herramienta, pero cuando uno quiere compartir una idea, empieza a escribir y cuando le faltan 20 caracteres para que se le acabe el campo, le empieza una cuenta regresiva en amarillo. Y si llega al límite y sigue escribiendo, se le pone en negativo el número de caracteres en rojo que ya se excedió. Entonces, a la hora de editar, yo tengo que editar de manera tal que me quepa todo, porque si me excedí, no puedo publicarlo. Y entonces, ok, bueno, aquí hay unas palabras, digamos, yo digo, me parece que, ya ese me parece que puedo quitarlo. Esas son caracteres que me puedo economizar, ¿verdad? Y empezar el mensaje a partir de lo que quiero decir. Eh, o, eh, entonces, el diseño de esas mini narrativas es una práctica excelente. A mí me encanta por eso, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, dije todo lo que quería decir. Revisar bien de que no haya errores ortográficos. Porque yo como consumidor de Twitter, un mensaje con un error ortográfico, aunque sea una verdad contundente, no lo comparto, lo leo y puede ser que le dé mi voto de like, pero no lo comparto porque tiene un error ortográfico y creo que hay como una etiqueta en Twitter de que nunca se viraliza algo que esté mal escrito, ¿verdad? Entonces hay un rigor no escrito porque no hay una regla, no hay nadie que me impida, pero es como una regla no escrita de que si algo está con errores ortográficos, no se va a viralizar. Y eso es otra restricción adicional, ¿verdad? Y bueno, pues ahora viste que Elon Musk compró la herramienta de Twitter Sí, sí. y pagó, al final no sé, 40.000 millones de dólares. Yo 40 mil, ni me imagino esa suma. sí, 40 mil Ujú. millones de dólares. Bueno, son, sí, sí, son, no sé, Mucho. 2.500 millones de colones, no más. Mm. Entonces, él compró la herramienta con un argumento que fue el que utilizó cuando la compró, y es que dijo, o dos, primero, el primero es que dijo que quería que fuera una herramienta divertida, porque Twitter a veces se pone muy serio y además muy oscuro y muy grosero, muy violento, pero también dijo que él quería tener esta herramienta para no prohibirle a nadie su libertad de expresión. Y en los últimos 18 meses ha habido eh, intervenciones para prohibirle a la gente su libertad de expresión, como por ejemplo a Donald Trump, después de que perdió la elección del 2020, él empezó a alegar a decenas de millones de seguidores que tenían Twitter que había habido fraude electoral. Todavía sigue diciendo que hubo fraude electoral. Y los dueños de la herramienta consideraron que se le debía interferir su libertad de expresión porque estaba diciendo algo
no solo no era cierto, sino que se lo estaba diciendo a gente que solo le cree a él lo que dice y le cree todo lo que Ajá, dice, y entonces estaba creando verdades ujú, de la falsedad. Entonces le impidieron, lo suspendieron de Twitter hasta la fecha, ¿verdad? ujú. Entonces él fue y creó su nueva red y ahí en esa red lo siguen sus seguidores y creo que nadie más. Y lo otro es que con todo esto que está pasando en Ucrania, eh, el gobierno ruso se ha dedicado a posicionar por múltiples medios la narrativa de que Ucrania es un régimen nazi y Sí. que quien apoya a Ucrania está apoyando a los nazis. Y eso Ujú, es delicadísimo de afirmar, ujú, siendo los nazis lo que fueron en la Segunda Guerra Mundial. ujú. Entonces, deberíamos de permitirle a las autoridades rusas comunicar ese tipo de mensajes en una red social como Twitter. Yo creo que hay límites. ¿Verdad? ¿Verdad? La libertad de expresión no es ilimitada y eso es algo que No, no sé si corresponde a esta conversación o a la de la semana entrante que dices que quieres hablar sobre responsabilidad, porque sí creo que esa visión de Elon Musk podría ser un poquito riesgosa, ¿verdad? De permitir a la sí, gente claro, decir lo que sea y pagar para que se divulguen ideas que son falsas. claro, claro. Y es que yo siempre he tenido una asociación estrecha, he hecho una asociación estrecha entre democracia y periodismo. En aquel tiempo, cuando yo me hacía bachiller, era democracia y periodismo. Hoy es democracia y medios de comunicación colectiva. Eh, Siento que la democracia, bueno, la democracia es un ideal, ¿verdad? Eso nos dijo por activa y por pasiva muchas veces don Enrique Obregón, ¿verdad? Es un ideal y es un ideal que hay que, como todo ideal, ¿verdad? Uno va caminando hacia ahí, avanzando a poquitos y tal. Entonces, en esa democracia ideal, a mí me parece que, y esto lo tomo de ideas relacionadas con la competencia, es que la competencia perfecta en economía es una situación ideal y hay autores que dicen que sí, que hay competencia y hay monopolio y las dos cosas son extremas, pero que ahí en el camino hay competencia con grumos monopolísticos, ¿verdad? Eh, Tú no puedes negar que entre todas las tiendas de una ciudad, hay dos tiendas que son las más grandotas, las que jalan más gente, las que hacen más publicidad, las que tienen mejores edificios y tal. Bueno, ahí la competencia no es perfecta. Creo que también en materia de democracia, la democracia requiere que todos los ciudadanos tengamos un poder semejante. De hecho, el poder es igual, el poder de un voto es igual para cualquiera de los ciudadanos. Pero existen eso que llamamos grumos políticos, ¿verdad? Eh, Concentraciones de poder, ¿verdad? Por ejemplo, un sindicato es un grumo político donde se concentra demasiado poder, ¿verdad? Por eso un sindicato puede paralizarte una ciudad, aunque la mayor parte de los habitantes de la ciudad estén en desacuerdo con el sindicato. Bueno, lo mismo ocurre con un partido político. Un partido político es un grumo de poder, pero los partidos políticos todos forman parte del sistema político democrático, ¿verdad? Digo todavía porque yo me puedo imaginar un sistema democrático donde no haya partidos políticos. Eso me parece que puede venir en el futuro. Pero a lo que quería ir es a que una empresa que se dedica a la información, a la formación de opinión, a la influencia a través de las cosas que difundes, tiene un poder político.
Y ese grumo de poder político que significa, me parece que es un obstáculo, una imperfección para la democracia. Yo no sé cómo se resuelve, yo no sé cómo se resuelve, porque la forma de resolverla no debería ser limitar la libertad de expresión, ¿verdad? Ni la libertad de asociación. Es, tiene que haber libertad para que un grupo de gente diga, miren, nosotros que somos muy neutrales, vamos a crear un noticiero. O nosotros que no somos neutrales, sino que tenemos esta posición ideológica, vamos a crear un noticiero. Pero como grumo de poder político, un medio de comunicación colectiva, me parece que es una anomalía de la democracia, que no se resuelve tachándolo, eliminándolo, prohibiéndolo, que podría ser, y estoy seguro de que muchos órganos de comunicación colectiva lo han hecho, eh, ser un grumo de poder político, pero manejar con toda responsabilidad ese poder político que se tiene, ¿verdad? Como estamos hablando de ideales, democracia como ideal, pues podríamos hablar también de ideales, órganos de comunicación colectiva con una altísima responsabilidad social que no le hicieran ruido al sistema democrático. Eh, Eso me recuerda que la semana pasada Freedom House publicó el ranking global y latinoamericano, porque lo tiene segregado, de libertad de prensa. Y en ese ranking, en América Latina, Costa Rica aparece de número uno en Claro, libertad de prensa, sí. ¿verdad? Ujú. Sobradísimo. El segundo lugar en América Latina está de número 29, que es Argentina. Y estamos de octavos a nivel mundial en libertad de prensa. Eso es Ajá, una, ajá. Claro, justo, un gran logro. digamos que valida lo que acabas de explicar, ¿verdad? Y entonces me parece que eso es muy importante de considerar porque la prensa tiene un papel fundamental en cómo se ejerce también el control político y los pesos y contrapesos Claro. en la Ujú. estructura de un Estado. Porque si uno se pone a pensar en cómo sería mm, la vida política en Costa Rica, aún siendo una democracia, si no hubiera medios de prensa, Claro, claro. ¿verdad? Ujú, Sería ujú. quizás disfuncional y probablemente tendería hacia la tiranía en algunos casos, en algunas Así prácticas. es. Ujú. Eso, eso quería decir. Y quería decir otra cosa, y es que, eh, bueno, tal vez es para otro tema, pero hablabas de sistemas políticos sin partidos, y yo siento que una de las aplicaciones que están teniendo las, los criptovalores, ¿verdad? Los criptoactivos, que son unos certificados digitales que te empoderan de manera transparente a, a tener algún derecho. Eh, y, y siento que eso está permitiendo una gran cantidad de experimentos a nivel mundial de organizaciones horizontales donde no hay jerarquías y la toma de decisiones es, ni siquiera voy a decir democrática, porque creo que es una toma de decisiones que se parece más a una epistocracia, donde quienes tienen derecho a voto son personas que tienen una cantidad de conocimiento certificado, voy a decir certificado. La idea no es discriminar a unos que sí tienen el conocimiento y a otros que no. La idea es esforzarse siempre en llevar a todas las personas con derecho a voto a un nivel en el cual pueden ejercer el voto, pero además poseen una información que eh, sirve a los propósitos de la organización de una manera más efectiva. Entonces, si una nación fuera una epistocracia donde el esfuerzo que hace el Estado constantemente es por subir el nivel educativo y cultural de la ciudadanía, entonces probablemente podríamos ser como Suiza, que tiene cada 3 meses una larga lista de referenda
cantonales y una vez al año referenda confederales. Entonces el pueblo decide y entonces no hay pleito. En las noticias no hay pleito. En los diarios, en los medios de comunicación colectiva no hay pleito porque no hay contención política, ¿verdad? Lo que hay es una fecha para un referéndum y ese referéndum el Estado dota a ambos lados de una posición de un referéndum de recursos para divulgar la información que consideren pertinente para atraer votantes hacia un lado y hacia el otro. Y se toma la decisión y sea cual sea esa decisión, al día siguiente la nación entera cierra filas y siguen adelante a partir de esa decisión, aunque incomode a un montón de gente. Entonces no hay pleito, ¿verdad? Y hey, es un sistema político que le ha servido a los suizos por 800 años. Entonces quizás valdría la pena estudiarlo más a fondo. Muy bien. Y con eso termino. Bueno, yo creo que yo terminé con lo que decía antes, con los grumos de poder y la contradicción que implican con respecto a la democracia, tarea pendiente para futuras generaciones y para los añillos que nos quedan todavía. Añillos. Bueno, sí, ok. Muy bien. Ojalá que varios. Ajá. ¿O no? No, no, claro, Sí, qué bien. hay gente que dice, no, ya, yo cumplí, ya yo me puedo ir. No, hombre, no, yo no he cumplido. Ok. Bueno, Muy entonces aquí bien. seguimos. Ok. Que estés bien, nos vemos. Bueno. Chao. Chao.